está aquí, tan cierto como el aire que... Jueves 30 de marzo, penúltimo día ya de este mes de marzo, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 8 de San Juan, ¿verdad? En los días de esta semana, desde el pasado lunes, hemos estado pues meditando este capítulo que nos deja mucha enseñanza, que nos trae pues muchos mensajes para poder nosotros compartir. Y hoy hemos leído ya la parte final de ese capítulo, donde ya hemos escuchado la lectura, y hoy el Señor viene e introduce un tema muy interesante, el cual habla de su preexistencia. En este capítulo ya hemos leído cómo el Señor se ha presentado como mayor que el sábado, más grande que el maná, más importante que la ley, mucho más grande que el templo, y hoy entonces les va a decir que es todavía mayor que Abraham. Pero de una manera especial, vemos cómo comienza diciéndoles: yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Ya hemos leído al principio de este capítulo sobre los beneficios de ser un lector de la palabra. Y ahora el Señor les anima a ser fieles a la palabra. Porque vea que les dice: yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Notemos cómo el Señor está hablando de dos elementos: lo que es la fidelidad a la palabra de Dios y lo que es la vida, esa vida eterna, porque dice: no morirá para siempre. Claramente sabemos nosotros, hermanos, que la palabra de Dios es una palabra que merece encontrar en nosotros esa fidelidad. Es una palabra que en verdad es importante que nosotros podamos verdaderamente cumplirla, darle ese fiel cumplimiento. Y el
regalo o por sobre todo el beneficio de esa fidelidad a la palabra de Dios, Jesús dijo que era que no moriría para siempre. Por supuesto, los judíos, cuando escucharon esa declaración del Señor, le dicen: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Acá, hermanos, debemos nosotros de comprender que cuando Jesús está declarando que aquella persona que es fiel a sus palabras no morirá para siempre, recordemos que, como ya hemos dicho en otros momentos, el Señor no está hablando de la muerte física. El Señor está hablando de la muerte espiritual. Ahora, quizás para entender eso, es importante que nosotros podamos comprender que los seres humanos tenemos dos naturalezas: la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Por supuesto, la naturaleza física es la que sabemos nosotros más seguramente que va a morir. La misma carta a los Hebreos, capítulo 9, nos dice: está dado a los hombres que mueran una vez y luego vayan a la presencia de Dios. O sea, sabemos nosotros que este cuerpo que tenemos, que es la parte física, es un cuerpo muy frágil, ¿verdad? Es un cuerpo que se cansa, es un cuerpo que envejece, es un cuerpo que enferma y obviamente es un cuerpo que muere. Pero cuando el Señor habla de que el que sea fiel a su palabra no morirá para siempre, no estaba hablando de la muerte física, estaba hablando de la muerte espiritual, que el libro del Apocalipsis, allá en el capítulo 19, presenta como la segunda muerte. La segunda muerte, que es obviamente la muerte espiritual. Pero a esa muerte es que el Señor se refiere cuando le dice que el que es fiel a sus palabras no morirá para siempre. Ahora, ellos, los judíos, no entendieron esas declaraciones del Señor, y por esa razón es que le dicen: mira, ahora creemos que estás endemoniado, porque estás diciendo incoherencias, porque estás diciendo cosas que para los oídos de los judíos en aquel momento no podía ser, ¿verdad? No podía ser, porque claramente ellos estaban viendo solo la muerte física, pero no están viendo la muerte espiritual. Ahora, veamos qué le dicen: ¿acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, quien murió, y los profetas también murieron? Y vea que el Señor le dice: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. O sea, acá el Señor está hablando que quien le glorifica a Él es el Padre. Pero vea, o sea, quien le da ese poder, quien le da esa autoridad al Señor, es el Padre. Y quien respalda lo que Él hace es el Padre. Eso hace que quien sea fiel a la palabra del Señor, obviamente reciba bendiciones del Padre. Pero luego viene el Señor y va a responder cuando le dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Aquí, hermanos, vemos cómo el Señor está narrando lo que encontramos nosotros en el libro del Génesis, capítulo 17, donde Dios se le presenta a Abraham
Y es el momento cuando se hace lo que conocemos nosotros como el segundo pacto de Dios con Abraham, que es, por cierto, para que usted pueda comprender, el momento cuando Dios les cambia el nombre a Abraham y a Sarai, ¿verdad? Le pone Abraham y a su esposa le coloca el nombre de Sara. Pero es ahí donde les instituye la circuncisión para todos los hombres, pero también es ahí donde Dios le da la promesa de que ellos van a ser padres de un niño al cual le pondrán el nombre de Isaac. Ahora, es interesante porque ahí es donde Abraham se gozó en aquella presencia del Señor. Ahí es donde Abraham se alegró, y es a ese regocijo al cual el Señor ahora hace mención, ¿verdad? Cuando le dijo, él se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por eso. Ahora, los judíos, hermanos, le replicaron, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y le respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Aquí, hermanos, el Señor está introduciendo un tema que es muy importante para comprender estas declaraciones de Jesús. Y es el tema de su preexistencia. Este tema de la preexistencia, en palabras muy sencillas, lo que nos dice es que Jesús es tan eterno como el Padre y como el Espíritu Santo. Esto no, lo que nos enseña es que el Señor Jesús es Dios y que es eterno, ¿verdad? Verdaderamente como Dios. Ahora, claro, alguien podrá decir, bueno, pero Jesús vino a nacer y ahí comenzó a existir. Comenzó a existir terrenalmente o humanamente. Pero eso no implica que desde ese momento el Señor comenzó a existir. Porque recordemos como el libro del Génesis nos dice, allá en el momento de la creación, se nos hace ver de que cuando Dios iba a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre. Y ya hemos dicho, bueno, ¿con quién hablaba Dios? Si en ese momento solo existía Dios. Y obviamente hablaba el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa santa reunión, esa divina reunión, ¿verdad? Para poder crear a la humanidad. Pero ahí existía el Hijo. Y recuerde, en ese momento ya existía el Hijo, aun cuando no existía ni la humanidad. Por esa razón es que en el libro del Apocalipsis, el Señor Jesús se nos va a presentar como el alfa y la omega, el principio y el fin. Se nos va a presentar como el eterno. Se nos va a presentar como el que tiene verdaderamente el tiempo a su favor. Y sabe que este tema a veces nosotros lo entendemos, mas nos cuesta a veces profundizar en él. Porque cuando hablamos de la eternidad de Dios, para nosotros a veces esa parte no cabe en nuestra cabeza. Porque en nuestro criterio muy humano todo tiene un principio y un fin, ¿verdad? Todo inicia en algún momento y termina en otro momento. Pero en el caso de Dios, sabemos que no es así. Dios no tuvo un principio. Dios no tuvo un inicio. Dios ha sido Dios siempre. Y Dios y Jesús, que es parte de la Santísima Trinidad, ha sido y es Dios. Claro, a nosotros, insisto, nos cuesta entender porque alguien me dirá, bueno, pero
El mundo fue creado por Dios, ¿sí? Entonces, ¿y quién creó a Dios? Y ahí es donde viene la respuesta, ¿verdad? Dios es el creador de todo. A Él nadie lo creó. ¿Y por qué nadie lo creó? Porque Él ha existido desde siempre y hasta siempre. Esa es la parte que aquí no cabe, ¿verdad? Que en la cabeza no cabe. Pero que la palabra de Dios nos presenta esa preexistencia del Señor Jesús. Ahora, esa preexistencia habla de cómo el Señor existe antes de tiempo, pero también existe en el tiempo, ¿verdad? Pero todo esto, fíjese, a nosotros, hermanos, nos da verdaderamente una esperanza. Y es que sabemos que tenemos un Dios, hermanos, que todo lo puede, que tenemos a un Jesús que nos apoya, que nos conoce, y que Él conoce tanto el pasado, el presente, como el futuro. Y que si en el pasado el Señor obró a nuestro favor, en el presente lo sigue haciendo, sabemos que en el futuro seguirá manifestando su poder, manifestando su misericordia. La preexistencia de Jesús nos habla verdaderamente de cómo Él es y ha sido Dios por toda la eternidad. Hoy, hermanos, es importante que nosotros entonces pongamos nuestra vida, pongamos nuestros proyectos, pongamos nuestro pasado, nuestro presente y futuro en las manos de Dios, para que el Señor, glorificándose, pueda manifestarse en nuestras vidas, y que de esa manera podamos nosotros ser fortalecidos para poder así, hermanos, cumplir y ver cumplida la maravillosa voluntad de Dios en nuestras vidas. Al final del Evangelio se nos presenta como aquellos judíos ahora ya les parece hostil el ministerio del Señor. Dice que recogieron algunas piedras para arrojárselas, mas sin embargo Jesús se ocultó y salió del templo. Aquel pueblo no lograba entender las palabras de Jesús y tuvo que pasar mucho tiempo para que pudieran entender a lo que el Señor se refería. Por eso, queridos hermanos, hoy es un buen día para que nosotros podamos ser dóciles al Señor. Hoy es un buen día para que podamos entender la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hoy es un buen día para que de la mejor manera seamos fieles a la palabra de Dios. Y esa fidelidad va a generar en nosotros esa respuesta, esa bendición. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, que es parte de Dios en esa Santísima Trinidad, puedan bendecir nuestras vidas. Y que sea Dios ahora bendiciéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo